Tema 1.2. Grupos característicos. Siguiendo en función del estudio de la tabla periódica, sabemos que existen grupos característicos que representan mucho de la importancia de la herramienta que es la tabla periódica, ya que nos permite conocer cada uno de los elementos químicos a fondo y saber con qué otros elementos químicos comparte ciertas características y que nos va a permitir conocer a fondo un elemento químico solo con verlo en la tabla periódica. Dentro de estos grupos característicos tenemos varios muy importantes como los metales alcalinos, los no metales, alcalinotérreos, metales de transición, halógenos, grupos principales, grupos nobles, de gases nobles, grupos como los lantánidos y actínidos que nos van a permitir conocer todas las propiedades de los elementos que comparten entre sí y que estaremos estudiando a continuación. Los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica en general y tampoco del calor. Son muy débiles, por lo que no se pueden ni estirar ni convertir en una lámina, es decir, no son maleables. Los no metales son elementos situados a la derecha de la tabla, como podemos ver en la imagen, por encima de la línea quebrada de los grupos 14 a 17, incluido el hidrógeno, colocados en orden creciente de número atómico. Los elementos pueden clasificarse por similitud de propiedades en 18 familias o grupos, verticalmente por columnas. Desde el punto de vista de la electrónica, los elementos de una familia poseen la misma configuración electrónica en la última capa, aunque difieren en el número de capas o periodos. Los grupos o familias son 18 y se corresponden con las columnas de la tabla periódica de los elementos, y en este caso son los que podemos ver en color amarillo. Estos elementos poseen características similares, como lo son altas energías de ionización y electronegatividades. Son malos conductores de calor y electricidad, como lo mencionábamos anteriormente. Los sólidos no metálicos son generalmente muy frágiles y con poco o ningún brillo metálico. Tienen la capacidad de ganar electrones fácilmente, por lo cual son buenos para enlaces químicos y tienen una amplia gama de propiedades y reactividades químicas, por lo cual se representa bien a la familia de los no metales. Metales alcalinos y sus propiedades. Los metales alcalinos o simplemente alcalinos son prácticamente 6 elementos químicos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos elementos junto con el hidrógeno, que es un gas, constituyen el grupo 1 que se encuentra en el bloque S de la tabla periódica. Todos los metales alcalinos tienen su electrón más externo, un orbital s. Esta configuración electrónica compartida da como resultado que tengan propiedades características muy similares. De hecho, pues, los elementos alcalinos proporcionan el mejor ejemplo de patrones de grupos parecidos en sus propiedades de la tabla periódica, con elementos que exhiben un comportamiento característico homólogo. Esta familia de elementos es también conocida como la familia de litio, al ser este su primer elemento. Los metales alcalinos son metales brillantes, blandos, altamente reactivos a temperatura y presión estándar, y pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes con carga más 1. Todos se pueden cortar fácilmente con un cuchillo debido a su suavidad, exponiendo una superficie brillante que se empaña rápidamente en el aire debido a la oxidación por la humedad atmosférica y el oxígeno, y en el caso del litio, nitrógeno. Debido a su alta reactividad, deben almacenarse bajo aceite para evitar la reacción con el aire y se encuentran naturalmente solo en sales y nunca como elementos libres. El cesio, el quinto metal alcalino, es el más reactivo de todos los metales. Todos los metales alcalinos reaccionan con el agua y los metales alcalinos más pesados reaccionan más vigorosamente que los ligeros. Entre sus capacidades tienen una alta capacidad de brillo, son metales blandos y maleables, como ya lo mencionábamos, tienen capacidad de ser flexibles y dúctiles, es decir, que se pueden convertir en tuberías, y son buenos transmisores de electricidad y calor. Estos metales alcalinotérreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre lo consideramos porque tiene un tiempo de vida medio corto. El nombre alcalinotérreos
proviene del nombre que recibían sus óxidos o tierras, que tienen propiedades básicas alcalinas. Poseen una electronegatividad menor o igual a 1.57 según la escala de Pauling y la cual estudiaremos más adelante. Los alcalinoterrios son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos y buenos agentes reductores, y ellos forman compuestos iónicos. Todos tienen dos electrones en su capa más externa de valencia. Y como ya lo mencionábamos, tienen baja afinidad electrónica y electronegativa. Tienen dos electrones en la capa exterior, pierden fácilmente electrones, tienen densidades relativamente bajas y son maleables y dúctiles al igual que el grupo anterior. Gases nobles y sus propiedades. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades también muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales son gases monoatómicos inodoros, incoloros y que presentan una reactividad química muy básica. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica, anteriormente llamado grupo 0. Los 7 gases son helio, neón, argón, criptón, xenón y el radioactivo radón, y el sintético organesón. Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica. A su capa electrónica de electrones valentes se la considera completa, dándoles muy poca tendencia a participar en reacciones químicas, por la que solo unos pocos compuestos de gases nobles han sido preparados hasta el año 2018. El xenón reacciona de manera espontánea con el flúor, debido a la alta electronegatividad de este, y a partir de los compuestos resultantes se han alcanzado otros elementos. También se han aislado algunos componentes con criptón. Los puntos de fusión y de ebullición de cada gas noble están muy próximos, haciéndolos muy similares y difiriendo en menos de 10 grados centígrados. Consecuentemente, pues, solo son líquidos en un rango muy pequeño de temperaturas. El neón, argón, criptón y xenón se obtienen del aire, usando los métodos de licuefacción y destilación fraccionada. El helio típicamente es separado del gas natural y el radón se aísla normalmente a partir del decaimiento radioactivo de compuestos disueltos del radio. Los gases nobles tienen muchas aplicaciones importantes en varias industrias, como la iluminación, la soldadura y la exploración espacial. La combinación helio, oxígeno y nitrógeno, llamado trimix a nivel industrial, se emplea para respirar en inmersiones de profundidad para evitar que los buzos sufran el efecto narcótico del nitrógeno. Después de verse los riesgos causados por la inflamabilidad del hidrógeno, este fue reemplazado por helio en los dirigibles y los globos aerostáticos. Este grupo de elementos tan característicos son elementos no metálicos, son no reactivos, tienen una capa de valencia ya completa, una electronegatividad muy baja y una alta energía de ionización. Metaloides y sus propiedades. Junto con los metales y los no metales, los semimetales o también conocidos como metaloides comprenden una de las tres categorías de los elementos químicos siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos. Por norma general, y en la mayoría de los casos, tienden a reaccionar químicamente con no metales, aunque hay ciertos compuestos formados por metal y semimetal, como por ejemplo el boruro de magnesio. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar de manera fácil. Generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y de electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales. No hay una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores antes que conductores. A diferencia de los metales, los cuales al aumentar la temperatura disminuye su conductividad térmica. En los semimetales, aumentar la temperatura supone lo contrario, aumenta su conductividad eléctrica. Los no metales son opacos y de varios colores, suelen ser utilizados en ocasiones para formar aleaciones, pueden ser anfóteros o levemente ácidos. Son considerados metaloides los siguientes elementos: boro, silicio, germanio, arsénico, telurio, polonio y antimonio.
Dentro de la tabla periódica, los metaloides se encuentran en la línea diagonal desde el boro al astato. Este último no está incluido. Los elementos que se encuentran encima de la a derecha son no metales y los que se encuentran debajo a la izquierda son metales. Todos estos elementos poseen 3 electrones de valencia o más en su última órbita y el silicio, por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria electrónica, aeroespacial, como lo son rectificadores, diodos, transistores, circuitos integrados y microprocesadores. En general, este grupo característico tiene propiedades de color grisáceo o amarillento, tiene elementos de alta densidad, son mejores conductores que la electricidad, que los no metales, como lo mencionábamos anteriormente, son sólidos a temperatura ambiente y son usados para elementos electrónicos, aeroespaciales y de pirotecnia. Halógenos y sus propiedades. Los halógenos son los elementos químicos que forman el grupo 17 o 7A utilizado anteriormente, o grupo 7A de la tabla periódica, que son flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. En este último también están los metales del bloque F. En estado natural estos elementos se encuentran como moléculas diatómicas químicamente activas. Para llenar su completo nivel electromagnético se necesita un electrón más, por lo que tienen tendencia a formar un ion mononegativo, que se le denomina haluro. Este tipo de elementos del grupo característico de los halógenos tienen energías de ionización muy altas, una alta afinidad electrónica, son elementos no metálicos, son tóxicos y con un olor muy característico y son poco abundantes en la naturaleza. Metales de transición y sus propiedades. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico en el bloque B, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Esta definición se puede ampliar considerando como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en el orbital D. Esto incluiría a zinc, cadmio y mercurio. La Organización Internacional de la Química Aplicada define un metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D, un subnivel de energía, incompleta o que puede dar lugar a cationes. Son metales de transición ya que tienen una configuración de 10. Solo se forman unas pocas especies transitorias de estos elementos que dan lugares a iones con una subcapa D parcialmente completa. Por ejemplo, el mercurio solo se encuentra como Hg2 con un catión 2+, el cual no forma un ion aislado con una subcapa parcialmente llena, por lo que los 3 elementos son inconsistentes con la definición anterior. Estos forman iones con estado de oxidación 2+, pero conservan la configuración 4 de 10. El elemento 112 también podrá ser excluido, aunque por sus propiedades de oxidación no son observadas durante la naturaleza radioactiva. Esta definición corresponde de los grupos 3 al 12 de la tabla periódica, y son los elementos mostrados en amarillo. Estos elementos son dúctiles y maleables, son sólidos a temperatura ambiente, tienen una gran variedad de estados de oxidación, son buenos conductores del calor y la electricidad y se hidrolizan en procesos con mucha facilidad. Metales del bloque P y sus propiedades. Los elementos metálicos situados en la tabla periódica junto a los metaloides o semimetales dentro del bloque P se distinguen de los metales de otros bloques de la tabla. En algunos casos son denominados otros metales. Tienden a ser blandos y a tener puntos de fusión bajos. Estos elementos, mostrados en amarillo claro, son los siguientes: aluminio, galio, indio, estaño, talio, plomo, bismuto, nionio, fleborio, mosconio y libermonio. Estos elementos son blandos y maleables, tienen un estado de oxidación generalmente +3, tienen energías de ionización alta, son materiales utilizados en la construcción y tienen una estructura cuasi covalente. Lantánidos y sus propiedades. Los lantánidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica de los elementos. Estos elementos son llamadas tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos y también junto con los actínidos forman elementos de transición interna.
El número procede del elemento químico lantano, que suele incluirse dentro de ese grupo, dando un total de 15 elementos, desde el número atómico 57, el lantano, hasta el 71, el lutecio. Aunque se suele incluir en este grupo, el lantano no tiene electrones ocupados ningún orbital F, mientras que los 14 siguientes elementos tienen ese orbital 4F parcial o totalmente lleno. Estos elementos comparten una característica y son mostrados en esta tabla en color naranja. No aparecen en estado natural, son aspecto y brillo metálico, tienen un radio atómico que disminuye conforme el número atómico, poseen varias valencias pero predomina el +3 y pertenecen al periodo 6 de la tabla periódica. Actínidos y sus propiedades. Los actínidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Estos elementos, junto con los lantánidos, son llamados elementos de transición interna. El nombre procede, como en la parte de los lantánidos, al elemento químico actinio, el cual suele incluirse dentro de este grupo, que da un total de 15 elementos desde el número atómico 89, el actinio, al 103, laurencio. Estos elementos presentan características parecidas entre sí, como lo hemos visto anteriormente, ya que tienen un alto número atómico y algunos, como el uranio, se encuentran en ínfimas cantidades en la naturaleza y tienen tiempos de vida muy cortos. Todos sus isótopos son radioactivos. En la tabla periódica estos elementos se suelen situar debajo del resto, junto con los lantánidos, dando una tabla más compacta que si se colocaran entre los elementos del bloque S y los del bloque D, como lo vimos en la parte de la forma de la tabla periódica. Estos elementos pertenecen al periodo 7, tienen características similares entre sí, no se encuentran fácilmente en la naturaleza, son radioactivos y tienen tiempos de vida medio cortos.